dicho anteriormente que en la primera parte habíamos tratado sobre la situación de salud, ¿no? De los diferentes grupos etarios, ¿no? La situación de salud que nos ha permitido conocer realmente cómo es que se encuentran, ¿no? Cada una de esas poblaciones en lo que respecta al aspecto de salud. Y frente a esa problemática existen, ¿no? La necesidad de poder hacer planificación, ¿no? La planificación que nos permite realmente establecer acciones, establecer estrategias para poder solucionar los problemas que encontramos dentro de un ámbito en el cual tenemos la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de que puedan desarrollar su labor profesional. Ya, entonces, siendo así, el día de hoy vamos a tratar esta segunda parte del curso que es planeamiento estratégico y vamos a tratar con el primer momento que es referente a algunos conceptos, ¿no? Y al momento explicativo, porque el planeamiento estratégico tiene hasta 4 momentos, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver uno de ellos que precisamente nos va a hacer conocer, ¿no? Algunos conceptos de lo que es el planeamiento estratégico y en qué consiste el primer momento que es el momento explicativo. Ya, entonces vamos a empezar la presentación, a ver si me ayudan y me comunican si es que ya se ve la diapositiva. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el tema es ese, ¿no? Planeamiento estratégico, conceptos y momento explicativo. Esto es el punto que vamos a tratar en lo que es planificación estratégica, algunas definiciones, el enfoque metodológico que se persigue en el planeamiento estratégico, la selección y la priorización de problemas, que es lo que realmente ustedes también van a desarrollar en el seminario, ¿no? Como inicio de esta planificación. Este es el índice de los puntos, o de los, sí, pues, ¿no? De los puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre lo que es la planificación, cómo se ha dado a través del tiempo, los conceptos, cómo han ido modificándose, el enfoque metodológico para planificar, cuál es el que vamos a presentarles a ustedes para que a través de ese enfoque puedan planificar, ¿no? O iniciar la planificación de sus actividades, cómo hacer el análisis y la selección de problemas, porque todos los problemas muchas veces es difícil poder solucionarlos. Y entonces ahí viene lo que es la selección y la priorización de los problemas, ¿no? A los cuales vamos a buscar una solución. Y posteriormente a eso, algunas conclusiones y las fuentes de información de dónde se ha obtenido esta información, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a ver qué es la planificación estratégica, ¿no? De lo que hemos ya estado mencionando anteriormente. ¿Y para qué planificamos en esa forma? Entonces, la planificación estratégica consiste en reducir la incertidumbre que nos traerá el futuro. Ese es en resumen lo que es planificación estratégica, ¿no? O sea, la planificación, ¿para qué hacemos? Nosotros lo hacemos para poder conocer y planificar el futuro que nosotros queremos eh, que se presente, ¿no? En algún momento. Si no planificamos, realmente no sabemos hacia dónde vamos. Pero si lo hacemos la planificación en esta forma, entonces sí, vamos a planificar el futuro eh, de la organización o de alguna institución que queremos nosotros desarrollar. Viene a ser la disposición de planes de contingencia para utilizar mejor la institución, la institución, ¿no? O sea, tenemos que hacer planes. Si queremos avanzar, si queremos desarrollar, tenemos que hacer planes. Planes que nos permitan determinar hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y cómo es que tenemos que desarrollar las actividades para poder llegar o conseguir los objetivos. Es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos, ¿no? O sea, eh, la planificación nos lleva a establecer, ¿no? Intervenciones a través del tiempo eh, que nos va a dar la posibilidad de realizar cambios, ¿no?
cambios en lo que es la tendencia de los eventos que se presentan. Por ejemplo, ¿no? En lo que es mortalidad materna. Mortalidad materna vemos de que la prevalencia es alta todavía. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Planificamos. Planificamos y dentro de esa planificación vemos qué intervenciones vamos a realizar, ¿no? Para que se produzcan los cambios ante esa situación que estamos observando que es mortalidad materna elevada, ¿no? Entonces, hacemos intervenciones para poder cambiar esa mortalidad eterna, esa mortalidad materna elevada y poder reducir las tasas de mortalidad, ¿no? Entonces, con planificación podemos hacer eso, pero si no planificamos, realmente no vamos a saber qué hacer. Es una herramienta de gestión, ¿no? Ya lo hemos conversado eso, es una herramienta de gestión que permite formular y establecer objetivos, ¿no? En esa planificación vamos a establecer objetivos. No vamos a desarrollar las actividades por desarrollarlas nomás, sino que establecemos objetivos, pero de carácter prioritario. Saben ustedes que los recursos con los que contamos no nos permite realmente cumplir muchos objetivos. Entonces lo que tenemos que hacer es priorizar, ¿ya? Priorizar los objetivos y establecer también los cursos de acción y la asignación de recursos para poder obtener resultados, ¿no? Porque si nosotros planificamos, si nosotros establecemos objetivos, es con la necesidad de obtener resultados, ¿no? Dentro de un ámbito o en un contexto que queremos modificar. Porque si después de hacer las acciones, después que planificamos, ¿no? Desarrollamos las actividades, las estrategias, y no producimos ningún cambio, entonces la planificación no la hemos desarrollado de acuerdo a cómo se establece, ¿no? Y por lo tanto, esto significa de que lo que planifiquemos, ¿no? Con la asignación de recursos asignados para desarrollar esa planificación, se tiene que obtener resultados prácticamente en todo lo que queremos modificar o cambiar. ¿Por qué planificar, no? Entonces, hay muchos países que ya han hecho planificación. Nuestro país, si nosotros observamos, se planifica, no a nivel nacional, pero en algunas zonas se planifica, pero no se ejecuta lo que se planifica. De repente porque no se llega a entender la importancia de lo que es la planificación. Entonces, cuando no se llega a entender la importancia o no se planifica, pues si se planifica no se desarrollan las actividades consideradas en esa planificación. Entonces, ¿por qué planificar? Porque es el momento para poder empezar o planificar el futuro que deseamos, ¿no? Ya es momento, como dice ahí, de que eh, planifiquemos en base a lo que nosotros queremos ser en nuestro futuro, que cómo queremos que sea nuestro país, ¿no? En el futuro, aprovechando lógicamente las oportunidades y los recursos que tenemos hoy. Es cierto, ¿no? Como vuelvo a repetir, no tenemos muchos recursos, pero en base a esos recursos realmente tenemos que ir aprovechando las oportunidades que se nos presenten para poder producir los cambios, ¿no? que queremos. Entonces, por eso planificamos, para llegar a conseguir lo que nosotros deseamos que sea nuestra organización. Han habido problemas realmente en diferentes países hace muchos años que empezaron a planificar y que han conseguido resultados en cuanto a su desarrollo, ¿no? O como país o a su avance, ¿no? Por ejemplo, cuando China planificó, se estableció, ¿no? Que China crecerá a tasas atractivas, pero menores durante los próximos años. Y esto, lógicamente, impactó directamente en los precios, ¿no? Y en las inversiones de las materias primas. Entonces, el saber todo esto a través de la planificación nos permite poder establecer, ¿no? Cómo es que, o qué nos espera, ¿no? En el futuro. Entonces, por eso es
que es importante la planificación, ¿no? Y por lo que se tenga que planificar. Ahora, ¿por qué deberíamos planificar? Porque ya muchos han aprovechado su momento, ¿no? Como les decía, hay muchos países realmente que ya han planificado. Y eso, la planificación que han realizado esos países ha ayudado a la mejoría en su economía, en el aspecto social, en la tecnología, ¿no? Y en su infraestructura. O sea, la planificación nos ha llevado a que puedan mejorar en estos aspectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes ven a través de los años países que han planificado, por ejemplo, ¿no? En el año 1959 Singapur, ¿no? Que crea el Ministerio Nacional de Desarrollo. En el 1962, por ejemplo, Brasil crea el Ministerio de Planeamiento, ¿no? Y Gestión. Entonces, ¿esto para qué? Esto para que estos países puedan mejorar, ¿no? En sus aspectos económicos, social y tecnológico, como bien lo he manifestado, pero en base a una planificación. Chile, por ejemplo, ¿no? En el año 1967, crea el Ministerio de Desarrollo Social. De igual manera, Corea en el 71 establece el Instituto de Desarrollo de Corea. Entonces, los países que han dado importancia y prioridad a la planificación han establecido organizaciones dentro de su país que han permitido hacer este tipo de planificación, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, CEPLAN, ¿no? Es el que se encarga actualmente de lo que es la planificación en nuestro país, es el que se encarga de desarrollar todas las actividades de planificación, que son las que se hacen hasta el momento. Ahora, la importancia de la planificación, el para qué, ¿no? Lo que les decía anteriormente, ¿para qué planificamos? Y ahí está, pues, ¿no? Para no depender de decisiones coyunturales, ¿no? Durante muchos años, nuestro país ha dependido de decisiones coyunturales, ¿no? De decisiones que se presentan en el momento, nada más. Pasa ese momento y volvemos a nuestra realidad. Y esto ustedes han visto a través de los años cómo se ha ido dando, ¿no? Por ejemplo, el boom pesquero, ¿no? En la época del lanchero, donde había realmente un crecimiento en lo que se refiere a la pesca en nuestro país. Pero fue un tiempo, fue un periodo nomás. La reforma agraria, ¿no? Cuando la desarrolló a través de los militares, ¿no? De Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria que también, ¿no? En sus inicios eh, trajo también avances, pero son decisiones del momento, ¿no? Que tratan de resolver a veces problemas o tratan de realizar mejoras que no tienen mucha duración. La crisis socioeconómica también, ¿no? Se aprovechó, ¿no? También lo crea la crisis socioeconómica el gobierno de Alan García, de igual manera, ¿no? Y así, ¿no? Se establecieron, o sea, se dependió prácticamente para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Se hizo en base al aprovechamiento, ¿no? De decisiones que establecían los gobiernos para lograr una mejora, ¿no? Dentro de este desarrollo y aprovechando también, ¿no? Algunas crisis que se dan a nivel mundial o que se daban en otros países, ¿no? Entonces, lo importante de la planificación es eso precisamente, ¿no? No depender de estas situaciones solamente, sino que trabajemos en base a una planificación, ¿no? Determinando cuál va a ser o cómo queremos que sea nuestro futuro. Y no esperar que se presente, pues, ¿no? O no esperar que las cosas se den como vengan, ¿no? Sino que sepamos hacia dónde estamos yendo. Y también para enderezar el presente de cara al futuro, ¿no? Para eso planificamos. Para conocer el presente. Y conociendo el presente, podemos mejorarlo. Al mejorar el presente, lógicamente, vamos a pensar o vamos a poder establecer un mejor futuro, ¿no? En base a lo que tenemos actualmente. Y el futuro, por lo que nosotros queremos, cómo sea nuestro país en un futuro, va a depender de muchos aspectos. Prácticamente va a depender de todos los, digamos,
de todos los sectores y del desarrollo que se realice y el trabajo que realicen los diferentes estratos va a depender de cómo, de nuestro futuro, ¿no? Que, hacia dónde podemos llegar. Por ejemplo, ¿no? El sociopolítico, ¿no? Va a depender de gastos del gobierno, la educación, la salud, ¿no? En salud, por ejemplo, mejorar la mortalidad, ¿no? En la economía, el trabajo, eh, lo que es la demanda de la oferta, o sea, todos esos aspectos que tienen que ver con la economía, con lo social, con la educación, son los que realmente van a permitir, ¿no? Que nuestro futuro se fortalezca y se pueda planificar de la mejor manera, ¿no? Porque si cada uno trabajamos aisladamente y no lo relacionamos, entonces realmente no se va a poder conseguir mayor cosa, ¿no? Y por todo esto, lógicamente el planeamiento estratégico no puede ser de carácter determinista ni estricto, ¿no? No puede ser de carácter estricto, sino que tiene que haber cierta flexibilidad en el desarrollo de todas estas actividades que tengan que hacerse para poder conseguir él o los objetivos. En el nuevo concepto de la planificación que se establece, ¿no? Y que se ha establecido a través de los últimos años, consiste en ser preventivos y proactivos, ¿no? Entonces hay que adelantarnos. Con la planificación lo que se pide es adelantarnos y prever, ¿no? Lo que se pueda dar en el futuro para estar preparados. Entonces el planeamiento estratégico debe dar la senda, ¿no? Y debe brindar la visión para saber a dónde iremos, el planeamiento estratégico, ¿no? A través del planteamiento de los objetivos, entonces tenemos que saber hacia dónde queremos llegar. Y el proactivo debe vislumbrar realmente escenarios posibles de futuro. O sea, no solamente un escenario, ¿no? Sino diferentes escenarios que nos permite elegir realmente el escenario que nosotros deseamos. ¿Ya? Entonces, y luego de eso, una vez que elegimos el escenario que nosotros queremos, ya tenemos que determinar las acciones que son necesarias para poder alcanzar ese escenario. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es elegir, ¿no? ¿Qué cosa es lo que queremos? Y en base a eso, poder establecer las diferentes acciones. En el Perú, como les decía, la planificación se hace a través de esta organización que es el CEPLAN, ¿no? Ahí está el desarrollo que ha alcanzado el CEPLAN prácticamente, ¿no? El CEPLAN viene a ser el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y es el ente rector de la planificación en el Perú. O sea, cuando ustedes quieren informarse sobre la planificación en el Perú, sobre los diferentes planes estratégicos, entonces entren a la página del CEPLAN y ahí van a encontrar los planes estratégicos, no solamente de nivel central, sino a nivel nacional, ¿no? Y esta organización o este organismo se crea en el Perú en el año 2008. Y, y lógicamente está escrita en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Porque es el que marca realmente el rumbo de nuestro país, ¿no? Y para que esto, Doctor, disculpe, ¿está pasando las diapos? sí, no se observa, ¿Está en la quinta diapo? no, en la 11. No, doctor, se ha quedado en la quinta. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? A ver, ahí lo observan. No, doctor, sí, no se observa.
Ahí lo observan. Sí, doctor. Ya. Donde dice ese plan, ¿no? ¿Están observando esa diapositiva? Sí. Ya. Entonces, como les decía, el CEPLAN viene a ser el ente rector de la planificación en el Perú, ¿no? Cuando ustedes quieran conseguir los planes a nivel nacional, pueden entrar a la página de CEPLAN, ¿no? Y ahí van a estar todos los planes que se desarrollan a nivel nacional, porque es el ente encargado precisamente de la planificación o de realizar el planeamiento estratégico. Y esto se crea a partir del año 2008, ¿no? Y lógicamente, como un organismo responsable de lo que es la planificación a nivel nacional, emplea expertos, ¿no? Estos expertos son los encargados de liderar y articular el proceso de planeamiento, porque la planificación no tiene que ser o sea, que los planes sean aislados, ¿no? Por ejemplo, un plan que sea para Lambayeque, diferente al plan, a lo que planifica Piura o lo que planifica Lima, sino que todos tienen que estar articulados, ¿no? Y seguir el mismo objetivo y las mismas metas a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Reducción de la mortalidad materna a nivel nacional de tantos puntos, ¿no? Entonces, todos los que planifican tienen que estar enmarcados dentro de esa planificación para que se pueda conseguir el objetivo a nivel nacional. Y para eso tiene que estar articulado, ¿no? Utilizar la concentración en la elaboración de los planes, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? O sea, se elaboran los planes, pero concentrando todos los recursos que se tienen a nivel nacional. Incluye también el poder político como conductor del proceso de planeamiento, ¿no? Tiene que haber decisión política o poder político para que esto se lleve a cabo. Y es de carácter vinculante, ¿no? Para el sector público y orientador para el sector privado. O sea que a nivel del sector público tienen que esos planes desarrollarse de acuerdo al planteamiento que se hace, ¿no? Teniendo en cuenta los objetivos, las metas que están consideradas, ¿no? Entonces, ese es lo que desarrolla ese plan. Sus funciones precisamente son las de promover, conducir, apoyar, asesorar y elaborar el plan estratégico, ¿no? Eso es lo que desarrolla el CEPLAN a nivel nacional, ¿no? Es el encargado de la planificación prácticamente. Ahora, entrando a lo que es la planificación estratégica, vemos cuáles son los momentos, ¿no? De la planificación estratégica. Ahí vemos que se proponen, ¿no? De acuerdo a Matos, porque es el que propuso estos momentos, se proponen 4 momentos metodológicos, ¿no? Primero el explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operacional, ¿no? Ustedes, por ejemplo, el trabajo que van a desarrollar en lo que es planificación estratégica durante los seminarios va a ser en base a estos momentos, ¿no? Que Matos planteó para el desarrollo de planificación estratégica, ¿no? Entonces, esos son los 4 momentos que vamos a posteriormente a ver, ¿no? ¿Qué consiste el momento explicativo? Que es el primero de los momentos que se van a desarrollar, ¿no? En este momento, el actor que planifica, o sea, quien hace la planificación, está constantemente indagando sobre las oportunidades y los problemas que enfrenta, intentando explicar las causas que los generan. Va a empezar, ¿no? Dentro de este momento, a ver qué oportunidades tiene para enfrentar los problemas, ¿no? Que se presentan en el ámbito donde piensa hacer la planificación. Prácticamente esto viene a ser una mirada descriptiva, analítica y explicativa, ¿no? O sea, describe, analiza y explica la situación que se quiere transformar, ¿no? Entonces, para que yo pueda transformar una situación, tengo que analizarla, ¿cierto? Tengo primero que describirla, tengo que analizarla y explicarla. Y en base a eso, tengo que transformar, tengo que realizar los cambios que yo quiero hacer. Analizando el aquí y el ahora. Y la historia de los asuntos que son el centro de la preocupación, ¿no? Entonces, acá primero hay que hacer una observación de lo que queremos cambiar. Y después ya realizamos las acciones que son necesarias para ese cambio. Entonces, vamos a ver partiendo de esto, algunos conceptos de planificación que es necesario que conozcamos, ¿no? ¿Cómo podemos
ser una organización de calidad. ¿No? Porque eso es lo que se busca ahora, ¿no? Ser una organización de calidad. Los que no son organización de calidad prácticamente tienden a desaparecer. En primer lugar, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto significa agregar atributos tanto tangibles e intangibles a los valores del consumidor, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en resumen, cuando se quiere hacer lo correcto. Otro es hacer bien y a tiempo desde la primera vez, ¿no? Si queremos ser una organización de calidad, entonces lo que tenemos es hacer bien las cosas, ¿no? Pero no después de un tiempo, sino desde el momento en de que se empieza a planificar y a desarrollar las actividades. Hay que hacer planificación estratégica, ¿no? Hay que hacer una mejora continua, una mejora permanente, ¿no? Ir evaluando, ir observando y ir modificando con la idea de que se vaya mejorando, ¿no? El desarrollo de la organización. Hay que ir innovando también, no podemos quedarnos en lo mismo siempre, sino que hay que ir innovando. Y lo principal, que todo esto esté encaminado a satisfacer al usuario. O sea, no satisfacer la organización, ¿no? Sino satisfacer al usuario. ¿Cuáles son las etapas para hacer una organización de calidad? Primero, la innovación, ¿no? Si queremos ser una organización de calidad, tenemos que innovar. No podemos estar siempre en lo mismo, ¿no? Repitiendo lo mismo porque los usuarios o los clientes, lógicamente, estarán al comienzo, pero después ya no, ¿no? Entonces hay que estar innovando. Y la innovación, lógicamente, va a ir de la mano con lo que es la mejora. La mejora, pero una mejora continua, una mejora permanente. Y la otra etapa es el aseguramiento, ¿no? Son las tres etapas principales para hacer una organización de calidad. Ahora, la planificación estratégica, lógicamente hay que entenderla como un proceso de cambio, donde se parte de una situación actual en la cual está la problemática presente, ¿no? Se parte de esa situación, se producen cambios para poder conseguir o poder llegar a una situación ideal, ¿no? Porque para llegar a una situación ideal tenemos que cambiar cosas. Si queremos planificar el futuro, tenemos primero que analizar el presente, ¿no? Y en ese presente, identificar los problemas para poder desarrollar en esa situación los procesos de cambio necesarios para poder conseguir lo que nosotros queremos, ¿no? Poder conseguir el futuro que queremos para nuestra institución. Ahora, el proceso de cambio se refiere realmente a que las organizaciones de éxito, ¿no? Del próximo milenio o de los próximos años, como queremos llamarle, serán aquellas organizaciones cuyos líderes no rehuyen a los nuevos eventos. Ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? Que en la realidad hay instituciones que cuando se quiere, o quien gerencia, ¿no? La institución o la organización quiere realizar cambios, ahí mismo reaccionan, ¿no? Y se oponen, ¿no? Se oponen a los cambios o se oponen a los nuevos eventos que se quieren implementar. Quieren seguir en lo mismo. Entonces, esto de continuar en lo mismo prácticamente dificulta, ¿no? De que la organización pueda conseguir lo que, lo que quiere en un futuro. Entonces hay muchas organizaciones cuyos trabajadores no quieren que se hagan cambios, sino que persistan, ¿no? Persistan en lo que se viene desarrollando, ¿no? En algunas oportunidades es por, por necesidad, en otras es porque no quieren realmente desarrollar actividades que les permita cambio, quieren la comodidad, no quieren el beneficio, entonces se sienten bien como están, pues, ¿no? Y los cambios generalmente al comienzo siempre llevan a un mayor esfuerzo, ¿no? Y a veces no se quiere eso, ¿no?
El enfoque estratégico que se plantea dentro de lo que es este planeamiento es que las decisiones que se toman hoy, ¿no? O sea, todo lo que se planifica hoy es precisamente para obtener resultados en el futuro, ¿no? Si nosotros no planificamos actualmente, no sabemos, ¿no?, qué iremos a conseguir en un futuro o cómo irá a ser nuestra organización en un futuro. En el enfoque estratégico hay que tener algunos aspectos claros, ¿no? Por ejemplo, que el enfoque estratégico nos permite anticiparnos. Si nosotros planificamos estratégicamente, sabemos, ¿no? Nos adelantamos prácticamente a, a saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? El enfoque estratégico nos permite, además de anticiparnos, nos permite planificar y diseñar el futuro. Y como dijimos anteriormente, todo esto nos lleva a que sea proactivo esta metodología. Y también identifica y soluciona los problemas con la participación de todos los actores sociales, ¿no? Aquí no es que solamente el gerente o los funcionarios participan en el planeamiento estratégico, sino que participan todos los trabajadores de una organización. Y aprovecha las oportunidades del entorno, ¿no? O sea, no solamente mira hacia adentro de su organización, sino que también para planificar hay que tener en cuenta el entorno, ¿no? Porque pueden ser uno de los problemas que dificultan su desarrollo. Ahí están, ¿no? Son articulaciones políticas y los planes que se desarrollan en ese plan. Y si ustedes ven, todos están articulados, ¿no? Todos los planes que se desarrollan están articulados. Este es el ciclo del planeamiento donde están las cuatro etapas que hemos, que hemos observado, ¿no? O que hemos considerado. ¿Y cuál es el enfoque metodológico del planeamiento? Lo que habíamos dicho, ¿no? Se realiza el planeamiento a través de los cuatro momentos del proceso de planificación. El primer momento, que es el explicativo. En el explicativo lo que se va a hacer es el análisis de la situación de salud del ámbito donde ustedes quieren planificar. Y dentro de este análisis de situación de salud, lo que se va a hacer es la identificación y la priorización de problemas, ¿no? Esta es la primera etapa, inclusive, que ustedes van a desarrollar en el seminario. Establecen un lugar, establecen un establecimiento donde van a planificar y hacen el análisis de la situación de salud, el ASIS, ¿no? Lo que se conoce como ASIS. Hacen el análisis de la situación y dentro de este análisis van a desarrollar o van a identificar problemas y van a priorizar sus problemas que van a tener que cambiar, que modificar. Entonces, ese es el primer momento, el explicativo. Luego viene el enunciativo, ¿no? En el enunciativo se establece lo que es la misión y la visión. Dos puntos importantes, ¿no? La misión nos dice para qué existimos, ¿no? ¿Para qué existe nuestra organización? Y la visión es cómo queremos ser en un futuro. Eso también hay que establecerlo, ¿no? ¿Para qué existimos actualmente? Y cómo queremos ser en el futuro. Entonces, esta es otra de las etapas de que está considerado, un momentito, está considerado dentro de esos momentos, ¿no? El tercer momento es el normativo. ¿Cómo debe ser esta planificación? Y para establecer cómo debe ser, tenemos que definir los objetivos. Tenemos que plantear cuáles son nuestros objetivos que nosotros esperamos alcanzar. Y en el análisis estratégico, lo que se establece es cómo hacer todo esto para poder llegar hacia el objetivo, cómo hacerlo, ¿no? Y aquí es donde se plantea lo que es el análisis FODA en esta etapa, ¿no? Entonces, en el desarrollo de los seminarios, ustedes van a llegar precisamente a hacer un análisis FODA del ámbito o del establecimiento que ustedes van a hacer su planificación. Y una vez que se hacen el análisis FODA, van a establecer las estrategias que van a permitir llegar a conseguir las metas, ¿no?, que ustedes se han planificado. Y la última parte, que es el táctico operacional, es cómo hacerlo, ¿no?
cómo hacerlo o qué hacer para poder llegar a conseguir los objetivos que hemos planificado, ¿no? Y dentro de esto está realmente hacer actividades estratégicas, ¿no? Porque para llegar a conseguir algo, para llegar a desarrollar algo, tenemos que establecer estrategias. Porque como les decía, no va a depender solamente de la organización, sino va a depender también del entorno. Y en el entorno van a haber oportunidades, van a haber también dificultades, y tenemos que trabajar en base a estrategias para poder enfrentar ese entorno, ¿no? Que muchas veces nos va a dificultar nuestro desarrollo. Esas son las fases de la planificación, ¿no? Entonces, esto resume prácticamente lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Primero, análisis de la situación de salud, donde, como ya les dije, vamos a realizar un análisis, ¿no? Del establecimiento o del ámbito que vamos a planificar. Luego les van a identificar problemas. Una vez que identifican problemas, no van a trabajar con todos, sino que van a priorizar problemas. De ahí viene, a través del análisis de los problemas, se va a establecer los nudos críticos, ¿no? Que es una de las metodologías que nos permite realmente poder determinar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Entonces, al priorizar los problemas, vamos, en base a los problemas priorizados, vamos a establecer los objetivos tanto generales, ¿no? como los específicos. Y ya teniendo todo eso, vamos a establecer las actividades que vamos a hacer. ¿Qué actividades vamos a hacer para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado? Y esto, las actividades lógicamente se va a desarrollar a través de una matriz. No hay una matriz de programación donde ustedes van a establecer las actividades, las estrategias, los objetivos, los problemas, ¿no? Para poder eh, planificación estratégica del establecimiento que ustedes han escogido. Ahí está, ¿no? Lo que comprende cada uno de esto, el análisis de la situación de salud, donde se van a desarrollar cuáles son los análisis de los determinantes de salud, ¿no? Los análisis del estado de salud, dentro de ellos lo que hemos visto, ¿no? El análisis de mortalidad, morbilidad, enfermedades transmisibles, cuál es su situación, ¿no? Asimismo, vamos a hacer el análisis de la protección social en salud, la determinación de prioridades sanitarias, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo aquí en la diapositiva, es lo que lleva al análisis de la situación de salud. Una vez que analizamos la situación de salud, viene ya lo que es la selección de problemas, ¿no? Ya analizamos la situación, ya sabemos cuál es la situación, pero existe una cantidad de problemas, que muchas veces no son pocos, ¿no? Entonces, tenemos que, antes de seleccionarlo, tenemos que saber qué problemas tiene ese ámbito, o qué problema tiene el establecimiento. Pero entender también conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un problema, no? Un problema vendría a ser una situación negativa que se desea cambiar. O sea, yo quiero cambiar algo, ese es mi problema, ¿no? Ese va a ser un problema. Y el problema de salud también se entiende, ¿no? Como los daños y los riesgos que producen las enfermedades en la población. Entonces, conceptos que nos permiten realmente definir el problema dentro de un ámbito del cual vamos a partir, a iniciar nuestra planificación. El problema también se define como una brecha, ¿no? Entre la realidad observada y el deseo de cómo debe ser esta realidad. Entonces, esa brecha que existe entre lo que yo observo y lo que quisiera que sea, esa brecha viene a ser un problema también. Entonces, estas definiciones de problema me permite identificarlo, ¿no? Y los problemas, en resumen, se nos presentan como discrepancias, ¿no? Entre el ser y el debe ser. Entre la situación inicial y la situación objetivo que nos hemos fijado como visión, ¿no? Entonces, para eso tenemos que conocer nuestro presente, ¿no? Y ver qué cosa es lo que queremos. Entonces, esa brecha que existe entre lo que
entre el presente y lo que queremos, ese va a ser el problema. Y eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? En una determinada situación. Ahí está, ¿no? El problema viene a ser la discrepancia, ¿no? Entre el estado actual y el estado deseado. Es una oportunidad de mejora, como dice. Entonces, el problema se define de esa manera, ¿no? Lo que tengo ahorita y lo que yo quiero tener. Y esa discrepancia entre ambos puntos es lo que se conoce como problema, ¿no? No deben enunciarse un problema cuando uno hace, esto ténganlo en cuenta para cuando hagan el enunciado de los problemas, no debe enunciarse como necesidad o como falta. Por ejemplo, ¿no? Un número creciente de pacientes graves trasladados en la ambulancia fallecen en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear en base a eso, ¿no? La necesidad de capacitación del personal de la ambulancia, ¿no? Porque está mencionando de que un número creciente en la ambulancia fallecen en el hospital. De repente entonces el problema es el traslado, ¿no? El problema es el traslado. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje que fallecen, ¿no? En ese traslado en la ambulancia hasta llegar al hospital. Entonces se plantea la necesidad de capacitar al personal de la ambulancia para permitir mejores condiciones en el traslado. Entonces, ¿qué se debe de plantear? ¿Cuál se debe plantear lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Primero, ver el resultado real. Actualmente mueren, ¿no? Como dice, muere el 25% de pacientes graves durante el transporte al centro de salud. 25% hasta que mueren. Y lo que yo deseo es que no mueran más del 10% de pacientes graves en este transporte. Entonces, esa diferencia viene a ser el problema. Esa diferencia que me dice que la situación real es que muere el 25%, pero yo quiero que muera 10%. Entonces tengo que reducir eso, ¿no? El problema es ese 15%. Entonces, ese es el problema o la situación que yo tengo que cambiar, ¿no? Que no muera 25%, sino que muera el 10%. Y entonces, esa es la forma como se plantean los problemas. No debe ser como algo negativo, ¿no? Que no tengo escritorios, por decir, ¿no? O la ambulancia no tiene personal capacitado. O sea, no debe plantearse en forma negativa, ¿no? Sino en la forma como lo hemos manifestado. Los problemas también es importante establecer cuáles son los problemas sanitarios identificados, ¿no? Entonces, para eso tenemos que identificar problemas de salud, ¿no? La mortalidad por ciclo de vida, los daños y riesgos prioritarios nacionales y regionales, ¿no? Y de acuerdo a eso poder priorizar también los problemas, ¿no? De los identificados, tener que priorizar problemas. Ya, porque con todo no vamos a trabajar, sino los que realmente son prioridad para nuestro país o para nuestra región. Ahí está, ¿no? La acumulación de problemas de salud, ¿no? Cómo se van dando a través del tiempo y cómo van aumentando, cómo van reemergiendo muchos de ellos. Problemas infecciosos, problemas crónicos y neoplásicos, ¿no? Actualmente con el incremento de la población adulto mayor, entonces se ve un incremento también de los problemas crónicos y las neoplasias, ¿no? Ahora con la misma situación, ¿no? Ambiental, vemos también un aumento de los procesos infecciosos. Entonces son problemas que se van acumulando, ¿no? A través del tiempo y también porque van surgiendo, ¿no? Nuevos problemas de salud. Ahí están los ciclos de vida, considere la atención de las necesidades esenciales de la salud de las personas, ¿no? Por ciclo de vida, que ya hemos visto cuáles son las prioridades inclusive, ¿no? Cuando hemos hablado sobre los ciclos de vida. Es el diagnóstico el diagnóstico situacional, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? En primer lugar, conocer la población, ¿no? Luego, saber cuál es la necesidad de la población. Y por último, la demanda, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiere
la población, ¿no? Son etapas que están en el desarrollo. Ahora, para analizar la situación de salud, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. Saber la razón de mortalidad materna, la mortalidad infantil, porcentaje de nutrición crónica infantil, deficiente salud mental en la población, la alta prevalencia de enfermedades transmisibles, alta mortalidad por cáncer. Entonces, si yo quiero establecer o identificar la situación de salud de una determinada población, entonces trabajo con los indicadores de lo que hemos visto, ¿no? En las clases anteriores. Tasas de mortalidad, tasas de morbilidad, tasas de nutrición, tasas de anemia, ¿no? La salud mental, o sea, todo eso, identificar en el ámbito y eso nos va a determinar cuál es la situación de salud de esa población, ¿no? En base a esos indicadores que se presentan, ¿no? Ya estamos para finalizar un momento nomás y terminamos, ¿ya? El incremento de enfermedades crónicas degenerativas, la persistencia de enfermedades inmunoprevenibles, el incremento de enfermedades por causas externas, miren, ¿no? O sea, todos estos indicadores nos van a llevar a presentar cuál es la situación de salud. Y eso es lo que se tiene, o que tienen que tener ustedes, ¿no? Para poder realizar la situación de salud de un ámbito, ¿no? De un ambiente. Una vez que identifican todos los problemas, lo que tienen que hacer es la priorización. ¿Qué problemas son los que van a priorizar para desarrollar o para solucionar, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es la priorización, ¿no? Es un proceso que permite decidir el orden de prioridad. O sea, en qué orden vamos a solucionar nuestros problemas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que priorizar. Priorizar significa eso, ¿no? El orden en el cual vamos a desarrollar o vamos a resolver los problemas. ¿Y por qué priorizar? ¿Por qué tenemos que priorizar? ¿Por qué no solucionamos todos los problemas? Tenemos que priorizar porque no todos los problemas tienen igual repercusión en la salud de la población, ¿no? Algunos tienen repercusión sobre un gran porcentaje de población, otros sobre poblaciones pequeñas. Entonces, ¿cuál vamos a priorizar? El que tiene el que afecta a un mayor número de pobladores. ¿Y por qué tenemos que priorizar también? Porque no existen suficientes recursos, ¿no? Para solucionar los problemas, es lo que siempre decimos, ¿no? Se habla de priorizar, ¿no? El sector salud, el sector educación, pero cuando se trata de asignar los recursos, realmente son pocos los que se